Y el título del sermón que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es ambición versus sumisión. Si ustedes se ponen a pensar, todos de una u otra forma estamos involucrados en relaciones de autoridad. Ya sea que tú debas obedecer a alguien o que alguien te deba de obedecer a ti. Y en estas y en otras relaciones, tú puedes actuar con ambición o tú lo puedes hacer con sumisión. Así que con esto en mente, yo les pido que puedan abrir sus Biblias en segundo libro de Samuel capítulo 15. Segundo de Samuel capítulo 15. Y con paciencia y con atención, yo les pido que me puedan acompañar a leer todo este capítulo y después de leerlo vamos a orar. Segundo de Samuel capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de esto, que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años, Absalón dijo al rey: le ruego que me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey, y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo: tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán: Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Ahitofel el gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces, un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto y traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron: sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando al rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los ereteos, los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido con él desde Gat, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itai el geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también desterrado. Regresa a tu lugar, llegaste apenas ayer. ¿Y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir? Regrese y haz volver a tus hermanos y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itai respondió al rey: vive el Señor y vive mi rey, mi señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerto o para vida, allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itai: ve y pasa adelante. Así Itai el geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y Sadoc pasó también, y todos los levitas con él,
llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si Él dijera así: no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey David dijo al sacerdote Sadoc: ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad y con ustedes sus 2 hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, Usai el arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo: si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: seré su siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de su padre, así ahora seré su siervo, entonces hará nulo el consejo de Ahitofel en favor mío. ¿Y no están allí contigo Sadoc y Abiatar, los sacerdotes? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. También sus 2 hijos están allí con ellos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Usai, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Y esto es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia y por tu fidelidad, por la cual podemos estar reunidos acá como tu pueblo, como iglesia local acá en San Miguel, para poder adorarte a ti, glorificar tu nombre, poner tu nombre en alto, pero también para poder ser beneficiados, Señor, con tu palabra. Te pido que en esta mañana tú puedas hablar a cada uno de los que estamos acá, de manera que nosotros podamos comprender, Señor, el camino que tú quieres que nosotros caminemos y la manera que tú deseas que lo hagamos, una manera con humildad, con obediencia, con sumisión, una manera que te honre y que te glorifique a ti, siguiendo las pisadas del Rey. Te pido que nos bendigas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Los tiempos cambian, los reyes cambian, las autoridades cambian. Algo que no cambia es que en cada época hay quienes que por ambición y codicia son capaces de dividir reinos, iglesias y familias. Por eso mi objetivo hoy es persuadirte de la siguiente verdad: la sumisión te llevará más lejos que la ambición. La sumisión te llevará más lejos que la ambición. Y en 2 Samuel capítulo 15, que acabamos de leer, esto es representado por los 2 personajes principales que vemos en la historia. En primer lugar, vemos en los versículos 1 al 12 a Absalón con su ambición desmedida. Luego en los versículos 13 al 37 tenemos a David mostrando sumisión y humildad. Entonces comencemos hablando de Absalón y su ambición desmedida. En Absalón vemos caracterizados a los que buscan ganar el poder sin importar cómo lo hagas o lo que debas hacer para lograrlo. Y hay 3 palabras clave de las que hablaremos en esta parte: ambición, autopromoción y engaño. El pasaje en el versículo 1 comienza diciendo: después de esto. La pregunta importante que tenemos que hacernos acá es: ¿después de qué? El capítulo 14 de 2 Samuel nos cuenta que Absalón, hijo de David,
gracias a la ayuda que otras personas le dieron, convencieron al rey David para que fuera aceptado de nuevo en el reino, después de una larga ausencia porque él había asesinado a su medio hermano Amnón. Luego el capítulo 14 termina diciendo que cuando Absalón regresó a Jerusalén, el rey besó a Absalón. Pero veremos que Absalón despreció el beso del rey. Entonces, después de esto, después de ser recibido de nuevo en el reino por el rey, después del beso del rey, Absalón comenzó su ambicioso plan, el cual tenía como objetivo robar el corazón de los hombres de Israel a través de una conspiración en contra de David, el rey. Pero antes de continuar, yo quiero detenerme por un momento y quiero preguntarte a ti, ¿qué es aquello que tú ambicionas? ¿Qué es lo que tu corazón más anhela obtener? ¿Qué eres capaz de hacer para alcanzar eso que codicias? Mientras piensas en eso, veamos qué hizo Absalón para cumplir su ambición. Veamos qué hizo Absalón para robar el corazón de los hombres de Israel a través de la conspiración en contra del rey. En términos modernos, podríamos decir que Absalón utilizó propaganda política en su campaña. ¿Por qué propaganda? Porque la propaganda, entre otras cosas, utiliza recursos que llaman la atención y tienen un gran impacto. Busca posicionarse en los mejores canales de comunicación. Hace uso de frases repetitivas, cortas y persuasivas, pero también de palabras parciales. Veamos cómo lo hizo Absalón. Primero, este príncipe recién reincorporado al reino tomó medidas para desarrollar su imagen pública en Jerusalén. En otras palabras, él ocupó la autopromoción y lo hizo a lo grande. Vemos en el versículo 1 que dice que lo hizo con carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Miren, hermanos, esto debe haber causado una gran impresión. El príncipe Absalón, aquel que se había descrito antes en la Biblia como un joven apuesto, alto, destacado por su gran cabellera, iba con carros y caballos y una escolta de 50 hombres. Sobre todo debe haber causado una gran impresión porque esto no era habitual en Jerusalén. Incluso es muy probable que esta fuera la primera vez que un carro jalado por caballos y una gran escolta fuera visto en las calles de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los carros eran típicamente el equipo militar que usaban los enemigos de Israel, quienes confiaban en sus carros para la batalla. Pero también, si recordamos, en 1 Samuel capítulo 8, cuando el profeta Samuel advierte al pueblo del deseo de tener un rey como las naciones, dice que ese rey tomará a tus hijos y los pondrá en sus carros para que sean su caballería y correr delante de sus carros. Quiere decir que esto no solamente era una política pomposa y pretenciosa, sino una forma alternativa de mostrar poder y grandeza en el reino. Miren, es como en Venezuela. Hace meses yo me enteré que allí el gobierno había creado una caricatura del dictador Nicolás Maduro en la que lo presentaban delante de los niños como un superhéroe y que la transmitían todos los días en el único canal de televisión que existía en Venezuela. Y lamentablemente, en las iglesias hay muchas personas que hacen esto, que buscan de una manera pomposa y repetitiva darse a conocer y verse bien ante los demás. Después de esto vemos en los versículos 2 y 4 que Absalón astutamente dio otro paso para ser considerado por el pueblo como opción para ser rey. Estratégicamente, Absalón se paró junto al camino a la puerta de la ciudad. Este era un lugar importante porque en la puerta de la ciudad se presentaban las quejas y se resolvían las disputas de la gente. Y allí los que iban a la ciudad con un caso que requería decisión del rey eran interceptados por Absalón, quien aprovechó para cumplir su propósito.
escuchar al pueblo y dar la impresión de que él estaba a su lado. Él les decía: mira, qué buena causa tienes, tu causa es justa. Hermano, el problema no eres tú, el problema es del gobierno que no te escucha. El rey no cuidará de brindarte los recursos necesarios para que tu caso sea escuchado y resuelto. Y más tarde, Absalón en su campaña política diría a los ciudadanos: si me nombraran juez, yo le voy a hacer justicia a todos. Era una gran promesa electoral la que le estaba haciendo. Absalón hizo todo lo posible por meterse en la mente de la gente y ganársela, para que cualquiera que le pagara homenaje, le tomaba la mano, le levantaba y lo besaba, el príncipe besando a los súbditos. Pero ya vimos anteriormente que el beso de Absalón no significaba nada. Todo esto funcionó, por lo que Absalón se robó el corazón de los israelitas. Y nuevamente hagamos una pausa y pensemos: ¿estamos en una campaña de autopromoción en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestras casas? ¿Qué quiero decir con esto? Piensa por un momento si te estás promocionando frente a los demás. Si tú quieres presentarte a ti mismo como la mejor imagen. Si el número de seguidores que tú tienes en redes sociales es muy importante para ti. Si las personas que dan like o que comentan tus publicaciones es muy importante para ti. O piensa si te es muy importante quedar bien con todos los demás y que no piensen nada malo de ti. En otras palabras, pregúntate si estás poniendo más énfasis en la estética que en la ética. Si estás poniendo más énfasis en cómo te ves y cómo te ven los demás que en tu carácter. Si tú piensas que para lograr credibilidad es más importante que la gente te siga y te estime. Piensa si tu esfuerzo está enfocado en complacer a los demás para que estén de tu lado y para poderlos utilizar después. ¿Estás utilizando a los demás para tú verte mejor? Por ejemplo, en el trabajo, ¿acaso tú te estás relacionando de forma hipócrita con tu jefe? O quizás con tus compañeros de trabajo para conseguir lo que quieres. Tú estás haciendo todo lo necesario para verte bien y procurando que alguien siempre te deba un favor. O en tu hogar como padre de familia. ¿Acaso tú estás usando el buen comportamiento de tus hijos, los logros de tus hijos, para que puedan ver qué buen padre eres tú? O con tus amigos jóvenes, ya sea que por medio del bullying tú te estés presentando como aquel que tiene que ser temido y al que todos tienen que respetar. O quizás por medio de presentarte como el popular o como la popular, por medio del chisme y por medio que te cuenten las cosas, tú quieras ganarte el corazón de tus amigos. O quizás aquí en la iglesia, que tú buscas ser el que sirve más, el que llega más temprano, el que enseña mejor, para que la iglesia se fije en ti y te elogie, para que te comparen y vean que tú puedes más. En cualquiera de estos casos, ten cuidado con tus motivaciones. Ten cuidado con lo que ambicionas, porque te puede matar. ¿Estás robando el corazón de los que tienes a tu alrededor? ¿Tus esfuerzos son para que te vean más a ti o para que vean más a Jesús? ¿Buscas que las personas a las que tú sirves, discipulas, enseñas, aconsejas, te vean a ti y dependen de ti? ¿O vean a Jesús y dependan de Jesús y de su palabra? ¿Buscas que incluso tu cónyuge, tus hijos, te vean a ti o que vean a Jesús? Pero, volviendo al texto, el versículo 7 nos dice que la campaña política de Absalón duró 4 años. Y luego él hizo su siguiente movimiento. Después de las pompas, de las promesas y la autopromoción, vino el engaño.
En los versículos 7 al 9 vemos que Absalón engaña a David diciéndole que iría a Hebrón a cumplir un voto al Señor. Y es que este engaño se iba perfeccionando cada vez más por Absalón. Él hace mucho tiempo atrás ya había organizado un engaño para matar a su medio hermano Amnón. Ahora el engaño es apoderarse del reino. Y David, su padre, el rey, le dijo: ve en paz. Pero Absalón partió de ahí no para hacer la paz, Absalón partió de ahí para hacer la guerra. Absalón envió espías a todas las tribus para continuar con su conspiración. También engañó a 200 personas que fueron inocentemente invitadas, dice el texto. Porque si había engañado al rey, no le sería difícil engañar al pueblo. Pero el siguiente movimiento que hizo fue poner de su lado a Aitofel, el consejero de David. De tal manera que con Aitofel al lado de él, la conspiración se hizo más fuerte. De esta manera, con engaño, Absalón se proclamó rey en Hebrón, en la misma ciudad donde David comenzó su reinado. Pero esto me lleva a reflexionar, hermanos. ¿Cuántas veces personas como Absalón utilizan la falsa piedad para engañar? Es lamentable, muy lamentable, cuántos cristianos que siguen este estilo de Absalón usan la religiosidad y el moralismo para engañar a otros. Son muy buenos para hablar con terminología religiosa, teológica. Pueden llegar a servir con excelencia en sus iglesias locales, pero con motivaciones pecaminosas, porque quieren ser vistos y tenidos en cuenta nada más. Hacen creer que viven principios bíblicos y que se preocupan por los demás. Pero solo es una fachada para obtener información y chismear según a ellos les convenga. Es lamentable cómo cada vez es más evidente que algunos cristianos siguen el estilo de Absalón, convirtiéndose en expertos en propaganda, en autopromoción, en engaño, en manipulación para vender una imagen manipulada de ellos mismos, que los beneficia a ellos, que los convenga a ellos, en detrimento de cualquier otra persona que se quiera oponer a eso. Y algo que yo estaba pensando en esta semana acerca de este texto es que Absalón realmente codició un reino ya establecido. Él codició un reino ya establecido, por lo que el reino representaba: el poder, la fama, las riquezas. Pero si ustedes se ponen a pensar, Absalón nunca deseó pasar por el proceso que su padre, el rey David, pasó para llegar a este reino grande y unificado. Y es que Absalón y todos los que lo siguieron quizás no conocían todo lo que David tuvo que sufrir desde que fue ungido rey hasta ese momento. Recordemos que David pasó desde su ungimiento hasta ser proclamado rey en Hebrón 17 años. Y muchos años más, un par de años más para ser proclamado rey en Jerusalén. Él experimentó persecución, él experimentó pérdidas, difamación y humillaciones. Incluso para ese momento él ya había estado lidiando con su propio pecado y con las consecuencias de su pecado, que incluían la violación de una de sus hijas y el asesinato de uno de sus hijos. Pero lamentablemente en muchas iglesias locales hay personas que son así, que pecan codiciando posiciones, que pecan codiciando el púlpito o una plataforma para enseñar, codiciando la influencia, pero usualmente nunca desean pasar por todo lo que Dios quiso que muchos siervos de Dios pasaran para llegar allí. Por pérdidas familiares fuertes, por hambre, por escasez, por traiciones, por divisiones, por enfermedades, por muchas mudanzas de un lugar a otro, por muchas penas y sacrificios. Y podríamos nombrar muchas otras cosas más. Y en esta primera parte entonces hemos visto que Absalón se había tomado el reino. Esa era su ambición. Y para lograrlo usó la autopromoción y el engaño. Pero recuerda, hermano, recuerda, hermana, que la sumisión te llevará más lejos que la ambición.
Por eso vamos a pasar a la segunda parte de esta historia en 2 de Samuel 15, 13 al 37, en donde vemos la sumisión y la humildad de David. El versículo 14 dice que alguien le dio la noticia a David: el corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. Y esta es posiblemente la mayor amenaza que enfrentó el reino de David después de su pecado con Betsabé. Pero también recordemos que esto era parte de las consecuencias de ese grave pecado que él había cometido contra Betsabé y contra Urías. Desde 2 de Samuel 11 podemos leer todas las fallas y pecados del rey. Y este oscuro momento que está experimentando era parte de esas consecuencias. Pero la pregunta es, ¿qué haría David? ¿Cuál sería su reacción? ¿Se aferraría David al reino defendiéndose y justificándose a toda costa? ¿Actuaría David como lo hizo Saúl contra él, persiguiendo a Absalón, procurando matarle? No, David no hizo eso. A diferencia de Absalón, en David se representa a aquellos que procuran vivir en sumisión y confianza a la voluntad de Dios, incluso si ello significa humillarse a sí mismo. Por eso hay 3 palabras clave de las que hablaremos en esta parte: sumisión, confianza y humildad. Entonces, ¿qué hizo David? David hizo lo mismo que había hecho hace muchos años cuando Saúl lo perseguía. ¿El qué? Huyó. Él huyó. Y es que a veces lo más inteligente es huir para cuidar la vida de los demás. Y así vemos en los versículos 14 y 16 que David huyó con todo su pueblo y su casa. Luego en el siguiente versículo, en el 17 vemos que mientras él huía, David se detuvo en la última casa, justo en la última casa antes de salir de Jerusalén. Debe haber sido un momento difícil. La última casa. David estaba a punto de huir como exiliado de la ciudad que él conquistó años atrás, de la ciudad a la que él trajo de vuelta el arca de Dios, de la ciudad a donde él volvía siempre después de todas las victorias sobre sus enemigos. Y esa pausa en los límites de la ciudad convirtió este éxodo en una marcha de los siervos y soldados leales al rey. El rey se paró en los límites de la ciudad y comenzó a ver a aquellos soldados, a aquellos siervos con los que él contaba uno por uno: cereteos, peleteos y geteos. Una caravana llena de extranjeros que junto con David se convertirían en exiliados y en peregrinos. Y así llegamos a lo que yo pienso personalmente que es la parte más significativa de este pasaje, que lo dice el versículo 23. Dice: mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y es que el torrente o el arroyo de Cedrón marcaba un límite o frontera en el lado oeste de Jerusalén. Todo el país estaba llorando en ese momento. Los que vieron la caravana del rey huir de Jerusalén sabían que algo terrible estaba pasando. El reino de David se estaba desmoronando. David volvería a ser un fugitivo. El rey junto con su pueblo salía de la tierra prometida huyendo hacia el desierto. Si nos damos cuenta, era como que fuera un éxodo, pero en reversa. Como que se estaban deshaciendo todas las promesas al pueblo y al rey. Y todo eso pasaría cuando cruzaran el arroyo de Cedrón. ¿En qué lugar emblemático se convertiría el torrente de Cedrón para el pueblo de Dios? El lugar que el rey cruzó mientras salía al exilio huyendo. En los siguientes versículos, en los versículos 24 al 29, vemos que Sadoc y los levitas parecen haber asumido que donde va el rey David, ahí también tiene que ir el arca. Pero David insistió en que el arca de Dios no podía ser parte de su salida.
Porque David sabía que el arca del pacto de Dios, que representaba las promesas de Dios, pertenecía a la ciudad de Dios, no a él como rey. Pero si David confiaba en las promesas de Dios, él esperaba regresar una vez más a Jerusalén. Y esa fe, esa confianza en Dios, él la expresa en los versículos 25 y 26 que dicen: entonces el rey dijo a Sadoc: haz volver al arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si Él dijera así: no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. Y aquí precisamente vemos cómo, a diferencia de Absalón, que buscó poder, que ambicionó obtener el poder y el reino a través de conspiración y traición, apoyándose en sí mismo y en sus estrategias engañosas, aquí vemos lo contrario. David no se aferró al reino, sino que confió en Dios. Él confió en que Dios cumpliría su promesa y él volvería a Jerusalén. Y aunque no fuera así, David dice: me someto a la voluntad de Dios. Algunos quizás podrían pensar y decir: o sea que todo lo que alguien tiene que hacer es someterse a Dios y ya. Someterse a Dios y quedarse de brazos cruzados. No, hermanos, no. Porque someterse a Dios no es algo pasivo. Someterte te debe llevar a algo activo, como confiar en Dios. Y confiar en Dios no significa no hacer nada. Confiar en Dios no quiere decir quedarse de brazos cruzados. Por ejemplo, en diferentes ocasiones cuando yo corrijo a mis hijos o les doy indicaciones, a veces yo les he pedido que se sometan. Le he dicho: obedece, haceme caso. Les he pedido que sigan mis indicaciones. Pero cuando yo les digo haceme caso o sometete o la palabra que ustedes quieran, no es solo que ellos estén de acuerdo conmigo, sino que yo lo que estoy pidiendo es que ellos hagan algo. Yo lo que estoy pidiendo es que confíen en que yo, como su padre, sé lo que estoy haciendo y que quiero lo mejor para ellos. Y al decirle cómo tienen que hacer las cosas, les digo: confía en mí, hacelo así, hace esto, hace lo otro, confía en mí. El sometimiento es confianza. La pregunta es: ¿estás tú sometiéndote a Dios? ¿Con qué motivación o actitud te estás sometiendo a Dios? Porque puede ser que te estés sometiendo con resignación, como bueno, ni modo. Eso es, me tengo que aguantar. O lo puedes estar haciendo con confianza, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es mejor que la tuya, porque es buena, agradable y perfecta, y que tu corazón es engañoso y perverso. Si tu sometimiento a Dios no te lleva a confiar en Dios, entonces deberías de examinar las motivaciones de tu sometimiento, porque no es un sometimiento que glorifica a Dios. Hermanos, aprendamos de esta lección de David. Su confianza en Dios no lo hizo pasivo. David trabajó por lo que él creía que era correcto. Él empezó a poner en marcha un plan. Los jugadores claves en este plan serían los 2 sacerdotes y sus hijos. El plan dependía de que estos 4 estuvieran dentro de la ciudad, para que cuando se enteraran de algo, ellos iban a ir a un lugar acordado por David a darles información vital. Pero no solo serían ellos, como veremos en un momento. Hasta el momento hemos visto cómo el rey ha pasado de Jerusalén al arroyo Cedrón. Ahora en el versículo 30 vemos el último escenario donde este pasaje coloca al rey subiendo la ladera del monte de los Olivos. Y el rey lo hizo llorando. Imagínense, es un rey ya mayor, ya con muchas heridas de guerra quizás en su cuerpo, pero con muchas otras heridas en su corazón por distintas cosas que había pasado. Subiendo el monte de los Olivos llorando, protagonizando expresiones de dolor, vergüenza y humillación.
Seguramente fue uno de los días más oscuros del rey. Pero esto no fue todo. Por si fuera poco todo lo que estaba pasando, a David se le da la noticia en ese momento que aquel en quien a él había confiado, Ahitofel, su consejero, lo había traicionado. Su hijo lo traicionó y su consejero se fue con el hijo que lo traicionó. ¿Qué hizo David? Volvió a mostrar su confianza en Dios y su dependencia de Él. Pero ahora lo hizo orando estas sencillas palabras: oh Señor, te ruego que conviertan en locura el consejo de Ahitofel. Y así como les dije antes que a veces lo mejor es huir, aquí vemos cómo en situaciones adversas orar siempre será lo mejor. Aunque la oración sea breve, sencilla, pero cuando se hace con confianza en Dios será contestada. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás manifestando tu confianza en Dios por medio de la oración? Una de las formas más sencillas, pero al mismo tiempo difíciles para nuestra autosuficiencia, con la que nosotros mostramos confianza y dependencia de Dios, es la oración. Quiero repetir esta idea. Una de las formas más sencillas pero más difíciles para nuestro orgullo y autosuficiencia, con la que mostramos confianza y dependencia de Dios, es la oración. Y en los últimos versículos de este pasaje nos muestran un pequeño rayo de esperanza, porque nos muestran que la oración de David fue contestada. Casi al tiempo que David termina de orar esto, Usai el arquita vino a David en humillación también, lamentándose con el rey. Pero David le dice: no te quedes conmigo, regresa al palacio. Tú eres la oración contestada. Regresa al palacio, porque tú servirás para estorbar el consejo de Ahitofel. ¿Qué nos enseña esto? Que David no solo se somete y confía en la voluntad de Dios, sino que también depende de Dios en oración. Y eso lo lleva a no permanecer pasivo, sino que toma la iniciativa sin dejar de descansar en Dios. Porque someterse a la autoridad divina también incluye la necesidad de orar y obrar sabiamente. Entonces lo que hemos visto en esta gran historia, hermanos, es que David, por un lado, se rinde a la voluntad de Dios y se rehúsa a quejarse o a manipular su situación. Pero por otro lado, ora específicamente para que Dios confunda a sus enemigos e instruya a Usai para que contrarreste a los consejeros de Absalón. Con esto vemos que la confianza en Dios y las acciones sabias no son contrarias, sino complementarias. Y así termina 2 Samuel 15, el cual nos enseña que la sumisión te llevará más lejos que la ambición. La pregunta es: ¿qué camino seguirás tú hoy? ¿Seguirás el camino de la ambición como Absalón o seguirás el camino de la sumisión como David? Se dice que Spurgeon dijo una vez: la verdadera grandeza del carácter no se mide por lo alto que escalas, sino por lo dispuesto que estás a inclinarte. Por eso, hermanos, tú tienes que tener cuidado de lo que ambicionas. Ten cuidado de tu ambición y de tu codicia, porque aquello que ambicionas te puede matar. Lo que tú ambicionas te puede matar. Hace semanas me puse a ver una serie que nunca había visto, una serie que salió hace como 20 y pico de años atrás, que se llama Band of Brothers. Se tradujo como Hermanos de la Trinchera, que cuenta la historia de una compañía, de la compañía Easy, una compañía de paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial, que fue clave en el desembarco de Normandía para ganar la guerra. Pero en los primeros capítulos, desde los primeros capítulos, había un soldado que desde antes de decir a la guerra decía que cuando él fuera a la guerra, él iba a quitar a algún alemán una pistola que él quería. Él deseaba mucho una pistola alemana llamada Luger, marca Luger. La ambicionó, y cada alemán que él mataba y que él podía revisarlo, lo revisaba para ver si tenía alguna de esas pistolas. Pero después de algunos años ya en territorio europeo,
finalmente la consiguió. Consiguió esa pistola. Él vio a un alemán que corría, le apuntó, tiró, le dio, sale corriendo de él, lo revisa y vio que tenía esa pistola Luger tan deseada por él. Él la presumió durante mucho tiempo delante de todos. Pero sucede que guardándose la pistola en la bolsa, se pegó un tiro en la arteria femoral y murió minutos después. Lo que ambicionas te puede matar, hermano. ¿Qué estás ambicionando tú? Eso te puede matar. La ambición no llevó lejos a Absalón. Más adelante, en el capítulo 18 de 2 Samuel, vemos que él muere en batalla. Por eso, si aquí hay una persona que ha rechazado a Cristo continuamente para seguir sus ambiciones, que puede ser que nos acompañe desde hace algunas semanas atrás en esa iglesia local, o desde hace muchos años, pero de una u otra manera ha estado rechazando a Cristo por seguir sus ambiciones. Déjame decirte que esa ambición te va a llevar a la muerte, a una condenación y muerte eterna. No importa que sea lo que ambiciones, pero si no estás buscando a Jesús como fuente de satisfacción y plenitud, lo que ambiciones te va a llevar a la muerte, a una condenación y muerte eterna, lejos de Cristo y lejos de su reino. Pero si que hay hermanos en Cristo que estén ambicionando cosas fuera de Cristo o con una motivación que no es bíblica, no sigan los pasos de Absalón. Dejen de ambicionar el mundo y sus deseos, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Mejor sigan los pasos que llevaron lejos al rey. Sigan los pasos de David, porque la sumisión y humildad no son signos de debilidad, sino de verdadera fortaleza. La sumisión que mostró David al huir y la confianza en Dios que mostró no eran signos de debilidad, sino de verdadera fortaleza, porque apuntaban a aquel que nos fortalece. Apuntaban lo que David estaba haciendo allí, estaba apuntando directamente a Jesucristo. Pero ¿cómo vemos eso en la vida de David? ¿De qué manera la sumisión y la humildad de este rey llevaron lejos a David? Y es porque las pisadas del rey David, mientras huía, estaban anticipando las pisadas de su descendiente, las de Jesucristo. Y es que en muchos sentidos, el exilio de David de Jerusalén se compara con las últimas horas de Jesús antes de morir. Así como vimos que Absalón despreció el beso del rey y lo traicionó para alejar a David de su trono, en Lucas 22 vemos que Judas despreció al rey y que un beso fue la señal de la traición. Pero ese beso de Judas no alejaría a Jesús de su trono, lo acercaría al trono. Pero para esto el rey Jesús, así como David, siglos antes, el rey Jesús también cruzó el torrente de Cedrón, el cual es mencionado una sola vez en el Nuevo Testamento. Juan 18:1 dice: cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un jardín, al cual entraron él y sus discípulos. Pero, a diferencia de David, Jesús no cruzó el arroyo de Cedrón para huir y salvar su vida. Al contrario, lo hizo enfrentando la cruz, donde experimentaría el exilio antes de morir, por lo cual trajo el perdón a nosotros y nos acercó a Dios. Pero no solo eso, sino que fue en esa cruz donde Él venció a sus enemigos, y al resucitar venció a la muerte para luego sentarse en su trono desde donde reina por los siglos de los siglos. Y ahora nuestro Rey Jesús nos llama a seguir sus pisadas para que en sumisión y humildad nos rindamos delante de Él, para que heredemos el reino. Si sigues los pasos de Jesús en su misión, descubrirás que el camino hacia el reino no es el de la ambición desmedida, sino el de la sumisión a Jesucristo mismo,
el de la fe humilde que se somete y confía en el Rey eterno, porque la sumisión te llevará más lejos que la ambición. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Por medio de la cual tú muestras tu gracia, tu misericordia y tu verdad a tu pueblo, Señor. Para que nosotros mismos podamos analizarnos, examinarnos qué estamos ambicionando, qué hay en nuestro corazón, cuáles son las motivaciones con las que hacemos las cosas. Y te pedimos perdón si en nuestro corazón hay motivaciones ocultas, motivaciones oscuras que busquen nada más pensar en nosotros mismos y en vernos nosotros bien, en conseguir lo que ambicionamos a expensas de los demás, a expensas de tu palabra, a expensas de vivir en santidad. Pero al mismo tiempo entonces te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en sumisión, que podamos seguir el ejemplo de Cristo, quien se sometió hasta la muerte y muerte en la cruz. Asimismo que también nosotros podamos someternos, aunque esto signifique morir a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras ambiciones, pero descansando en que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Que podamos, Señor, seguir las pisadas de Jesucristo. Y de esta manera vivir sometidos a la voluntad del Padre. Y que a pesar de las circunstancias podamos confiar y mostrar esa confianza en oración, sabiendo que Cristo murió para que vivamos justamente y con humildad podamos seguirlo como nuestro pastor y protector de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.